La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú, pero también hay una serie de emisoras aliadas, amigas, que se unen a esta transmisión, como es Radio Huánuco en Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, en Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, que es la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimagua, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, Aemetagua, nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también estamos en todos los aplicativos móviles, puedes descargarlo en tu teléfono celular, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días para toda nuestra audiencia aquí en el Perú y afuera, donde nos escuchan. Como saben ustedes, estamos ya en el último día de campaña de un proceso electoral. Tenemos que ir a todos a votar este domingo. Pero en Lima, ayer, mientras transmitíamos este programa, íbamos informando de este gravísimo accidente en Villa El Salvador, donde ya la lista de fallecidos se eleva a 7 personas. 7 personas. 7 personas, sobre todo a consecuencia de las graves quemaduras que han sufrido en su cuerpo. Lamentablemente, hay un grupo de heridos que está muy, muy grave, porque la extensión de las quemaduras en el cuerpo hace que muchas veces sea imposible, con todo el auxilio de la medicina, poder sacar adelante a una persona en un estado crítico. Bueno, dicen que en un 80% ya pues... No hay que decirlo porque solo Dios dispone, y no nos toca a nosotros decir nada sobre cuándo le toca morir a una persona, pero sí hay pocas esperanzas, ¿no? Eso sí lo podemos decir, hay pocas esperanzas. Por eso es que el número de víctimas se va a ir elevando en el transcurso de los días. Sobrevivir a estas heridas, como les reitero, es muy, muy complicado para un paciente, aún con la mejor atención del mundo, ¿no? Pero ayer, y eso sí lo quiero rescatar, Abel, cuando uno piensa que la gente no es buena, no es solidaria, no le importan los demás, la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Muy temprano, desde muy temprano, yo te diría 11 de la mañana ya, el director del Hospital del Niño apareció en RPP, yo lo escuché también, lo puse en Twitter. Muchas personas hemos pedido que por favor se acerquen a donar sangre, porque de verdad, cuando yo he pedido para personas que no conozco, pero que nos piden sangre, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil contar con la solidaridad de las personas. Pero esta vez ha sido distinto. Ayer han ido casi 800 personas al Hospital del Niño durante todo el día. No todas pueden donar, pero por lo menos ha habido la voluntad de donar. Y no solamente ahí, en el Rebagliati también muchísima gente. Están pidiendo en el Almenara, me han pedido para el Loaiza también, que tiene un servicio de quemados muy importante. ¿Por qué? Porque, miren, la sangre se puede guardar 30 días, ¿ok? Luego se descarta, pero 30 días te cubre bastante de las necesidades que van a tener estos niños y también los adultos y también otros pacientes. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos cultura de donación. A diferencia de otros países donde las personas donan 3-4 veces al año como lo más normal del mundo, acá no tenemos esa cultura de donación por una serie de mitos y prejuicios. La gente cree que se queda débil, ¿no? Las células se reponen en media hora, más o menos. O que va a ser contagiada de alguna enfermedad, lo cual es absolutamente falso. Todo el material es descartable. Donen. Y yo, por ejemplo, ya, no sé, Abel, tú tienes 55. Estás en el límite, ¿eh? Ya no, después no nos quieren, pues. En teoría, digamos, cualquier persona sana puede donar sangre, pero hay un protocolo y hay que respetar pues lo que las autoridades de salud están pidiendo, ¿no? Entonces, primero, que tengas más de 18 años, segundo, que goces de buena salud. Te van a hacer unas preguntas, te van a preguntar
por tu vida, por algunos hábitos de tu vida, y luego te van a dar unas pruebitas para ver, porque a veces las personas no saben cuál es su tipo de sangre, y también tienen que hacerse algunas pruebas de descarte, pero sobre todo la prueba de hemoglobina, ¿no? Para saber si estás con la fortaleza suficiente, porque una persona anémica no puede dar sangre, ¿no? Entonces se exige, me parece, para hombres más de 13 de hemoglobina y para mujeres más de 12.5. La última vez pasé con las justas el examen, 12.6 tenía, pero recibieron mi sangre. Sí, esto es un trabajo que hay que hacerlo de manera constante, ¿no? Entonces sí existe voluntad y eso es bueno, y ojalá que los hospitales siempre estén llenos cuando se necesita esto, que miren, la sangre es algo que tenemos en el cuerpo gratuitamente, ¿no? O sea, es un don de Dios, por Dios. No cuesta nada tener sangre, ¿no? Como dice a veces, no tienes sangre en la cara, ya, bueno, es que no tienes vergüenza, ¿no? Pero donar sangre, pues, es lo mínimo que podemos hacer como seres humanos, ¿no? Eso en primer término, o sea que en medio de esta desgracia se han visto cosas bien positivas. Esta mañana también, Rosa María, un grupo de familias de Chosica han llevado desayuno desde Chosica hasta Villa El Salvador. Claro, porque lo que hay que es sentarnos un ratito y tú tienes que pensar, ya, me voy a poner en los zapatos de una persona que solo tiene la ropa que tiene puesta. Sí. Ponte un minuto en esos zapatos. Ah, bueno, claro, no tiene agua, ¿no? ¿Verdad? Bueno, agua. No tiene las medicinas que normalmente toma, las medicinas. Bueno, hoy día necesita tomar desayuno. Bueno, vamos con el desayuno. Pero hay aquí también, y lamentablemente en esto el periodismo no colabora mucho, el deseo instantáneo de criminalizarlo todo sin investigación. Y esto no funciona así. Un accidente de esta naturaleza, yo lo dije anoche, me invitó Jaime Chincha, lo vuelvo a repetir ahora, un accidente es multifactorial. A veces hay un factor determinante, ¿no? Que es el que pesa, y los otros coadyuvan. Pero a veces son varios factores que combinados producen una desgracia. Entonces, ¿qué se analiza? Se analiza la vía, se analiza el vehículo y se analiza el factor humano, el chofer. Se analiza la capacidad y velocidad de respuesta y las características del entorno donde sucede el accidente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los llamados a analizar esto? Los vecinos, los transeúntes, los ciudadanos, yo mirando unas imágenes en la televisión. No, los peritos. Los peritos. Y acá hay varios equipos de peritaje muy profesional en lo que respecta al incendio, obviamente los bomberos, la Policía Nacional, con laboratorios de criminalística. Acá hay fallecidos, o sea, hay que hacer autopsias, hay que hacer una serie de trabajos. Y hay también, por supuesto, el rol de Ocinermin, que es el ente regulador y que también tiene sus propios equipos de expertos. La Fiscalía conduce la investigación penal, pero hay una investigación administrativa que conduce también Ocinermin. Y por cierto también las municipalidades, tanto la de Lima como la distrital, a la que los vecinos se han echado la culpa casi instantáneamente junto con otros medios, y no dudo que, como repito, sea un factor el estado de la vía, pero hay también que ver el estado del vehículo. O sea, si el vehículo no tiene las características apropiadas para el transporte de hidrocarburos, no puede transportar hidrocarburos. Es un asunto muy grave. Ayer algunos voceros del sector hidrocarburos contaron algo que a mí me ha dejado muy preocupada y creo que nos tiene que preocupar a muchos, ¿no? El nivel altísimo de informalidad que hay en la distribución de hidrocarburos. Una de las industrias más reguladas del mundo, que tiene normas técnicas estandarizadas a nivel mundial. Bueno, en el Perú el transporte de hidrocarburos también tiene un sector informal. Y eso no puede pasar. Están realmente jugando con la vida de las personas. O sea, no se puede tener una distribución de hidrocarburos no regulada. Hay muchas cosas que podemos darnos el lujo de tenerlas no reguladas, pero esta sí tiene que estar regulada. Y además, ustedes tienen que entender que el transporte de hidrocarburos en el Perú no solamente se realiza en carreteras o pistas asfaltadas. Un bache no puede generar esto. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos muchísimas pistas afirmadas de poblaciones que están esperando también recibir hidrocarburos de alguna manera.
Entonces, el transporte tiene que estar regulado para condiciones difíciles. Y efectivamente, hay camiones especializados de última generación que jamás te generarían un accidente como este. Lo que nos acaban de confirmar además es que acaba de fallecer otra persona más. Como les decía al principio del programa, es muy poco probable que personas sobrevivan a extensas heridas por quemaduras. Lamentablemente la naturaleza humana no da para tanto. Por más atención, créanme, que se les dé, esto ya no es responsabilidad de la medicina. El accidente causa estas heridas extensas y acaba de fallecer otra persona más. Y hay varios niños, ¿no? Ayer habían 8 niños en el hospital del niño, muy graves, muy graves. Entonces, además la edad de la persona, el peso, todo eso, lamentablemente contribuye a que vamos a seguir teniendo durante el día de hoy y en los próximos días una cuenta de fallecidos mucho más grande de la original, ¿no? Esto agrava, por supuesto, las circunstancias de lo que está sucediendo. Bueno, la primera responsabilidad entonces es la responsabilidad de establecer qué pasó. Y como les digo, los peritajes los tienen los bomberos, la Policía Nacional o Sinarmin. Y ya está personal de Sinarmin, ahí ustedes han visto, han fotografiado, luego se llevan algunos materiales al laboratorio, se tiene que establecer, por ejemplo, cuál es el grado de, no sé, de corrosión del tanque. Yo no tengo rayos X en los ojos, tú tampoco. Yo no sé, hay algunos periodistas que sí, pero yo no tengo rayos X en los ojos para saber si las válvulas, las empaquetaduras están en óptimas condiciones o no. No tenemos, entonces tenemos que tener paciencia. La prensa es muy impaciente y hace bien en serlo, pero en estos casos tenemos que tener extrema paciencia para poder esperar los resultados. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que en los últimos años, sobre todo yo te diría que en los últimos 10 años, tendemos a criminalizarlo todo. Todo es delito. Un momentito. ¿Hay una responsabilidad penal? Sí. Pero primero tienes que establecer cuál es el delito y quién es el delincuente. Hay una responsabilidad civil, en este caso clarísima. ¿Por qué? Porque cualquier persona que es dañada tiene derecho a ser indemnizada, reparada. ¿Para qué? Para reponer las cosas al estado anterior al daño que ha recibido. Y en el daño hay varios tipos de daño. Para explicarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Hay un daño que es muy objetivo. Yo tenía una casa, ya no la tengo. Póngame en mi casa. Yo tenía un carro, póngame en mi carro. Tenía un televisor, tenía una refrigeradora, el televisor y la refrigeradora. Que es un daño fácil de reparar, porque finalmente es muy objetivo. Pero, por ejemplo, yo tenía una colección de fotografías de la infancia de mi madre, que tenían un valor sentimental y que, bueno, jamás voy a poder reponer. Yo tenía una colección de libros que había juntado durante 50 años mi padre con mucho esfuerzo y no hay forma de reponer esas ediciones. He perdido los anillos de matrimonio de 50 años de casados. Entonces hay una serie de bienes que no son solo materiales, sino que tienen una intangibilidad y que son muy importantes para la persona que los pierde. Luego hay una serie de daños que emergen de estos daños. Es decir, señor, no he podido ir a trabajar. He perdido mi trabajo o no he podido trabajar. No he recibido el dinero que yo recibo habitualmente por trabajar. Todos los gastos médicos, por más que el SIS esté cubriendo todo, hay gastos médicos que cubrir. Entonces, todo eso compone la reparación civil. ¿Quién la tiene que pagar? Por eso es importantísimo el peritaje, porque depende de quién ha causado el daño. ¿Quién causó el daño? Y acá hay 3 grandes actores. Primero, la empresa de transporte de gas. Porque ustedes podrán decir, el chofer. Sí, claro, el chofer en primer término, pero la empresa. La empresa contaba con sus autorizaciones, el chofer contaba con su entrenamiento, el chofer tenía un buen récord, aparentemente no. Y luego que se establezca el chofer, la empresa, sus autorizaciones, sobre la responsabilidad del camión, el camión cisterna contaba con las especificaciones establecidas por las normas técnicas, contaba con con todas las disposiciones de seguridad que se han emitido para que no contaba, responsabilidad civil.
Entonces, en primer término responde la empresa. Luego, la Municipalidad de Villa El Salvador y la Municipalidad de Lima. Si es que la vía tiene un impacto en el resultado final del daño, también son solidarios en la responsabilidad civil. Y finalmente Ocinermin. Ocinermin, como ente regulador, tiene una responsabilidad. O sea, no podemos vivir en este estado de informalidad. Y Ocinermin también tiene, si se establece así, que pasar a ser parte de la responsabilidad civil solidaria frente a las víctimas. Entonces, como ven ustedes, es un caso bastante complicado, porque Ocinermin puede decir, perdón, el camión pasó todos sus controles, nosotros, o sea, cumplió todas las disposiciones, hemos sido lo que se conoce como un administrador diligente, ¿ok? Pero si han sido administradores negligentes, también tienen que tener responsabilidad civil. ¿Se entiende la diferencia? No es que alguien vaya preso, sino que tiene que pagar el daño, ¿ya? La tercera responsabilidad es la administrativa. Es decir, señor, acá hay un conjunto de normas no penales, administrativas, que esta empresa tenía que cumplir. ¿Cuáles son? ¿No? La capacitación del chofer, etcétera, etcétera, etcétera. Las sanciones administrativas van desde la multa hasta la cancelación de la empresa, del negocio, o de las autorizaciones para que esa empresa continúe con ese negocio. Probablemente ese sea el resultado. Por el momento le han aplicado una suspensión, que es lo lógico, lo que se hace de manera inmediata, pero también depende de una investigación. Lo mismo la municipalidad provincial, y ahí puede intervenir la Contraloría, y la municipalidad distrital, que interviene en la Contraloría, y establece las faltas administrativas que en esta materia se han producido en el pasado y que han terminado coadyuvando a este accidente. De nuevo, ustedes se dan cuenta de la complejidad que es esto. Entonces ya tenemos responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. Y la que falta, que va a ser difícil que se aplique en este caso, es la responsabilidad política. ¿Quién es el único que tiene responsabilidad política? El ministro del sector. ¿Frente a quién? Frente al Congreso. Entonces el ministro del sector puede decir, ¿no es cierto? Oiga, a usted le tocaba políticamente, no es administrativo, no es civil, no es penal, supervisar que su sector tuviera las normas suficientes y la fiscalización adecuada para este tipo de transporte de hidrocarburos. Y efectivamente, se puede establecer, por ejemplo, que la parte normativa existe, que es lo que comúnmente pasa en el Perú, pero la parte de fiscalización es muy débil. Y sí, creo yo, al margen de todas las responsabilidades, lo que se tiene que extraer de esta tragedia son medidas, ¿no es cierto?, de cambio. O sea, si el mismo sector hidrocarburos, el sector privado, dice que lamentablemente enfrentan un problema gravísimo de informalidad, bueno, el Estado tiene que responder, porque ahí no cabe informalidad, ahí está jugando con la vida de miles de peruanos. Si entendemos, por ejemplo, que no hay una cultura de donación de sangre y que es necesario para estas desgracias, entonces podemos cambiar. Si entendemos, por ejemplo, que el alcalde tiene que tener una responsabilidad real por el estado de las pistas, entonces podemos cambiar. Pero eso es un proceso, ¿no es cierto? Que la vida de estas personas que trágicamente ya han muerto en número de 8 sirva por lo menos para que la sociedad cambie un poquito en esta materia y puedan salvar a futuro muchas vidas, las vidas de aquellas personas que no van a sufrir esta desgracia, porque sí, efectivamente se tomaron una serie de medidas para evitar que esto pase. Hay accidentes parecidos en la historia del Perú. Ayer recordábamos uno en Arequipa en el 2014, pero no las dimensiones, lamentablemente, de este. En fin, así están las cosas en el Perú. Nos hemos salido de la campaña. No ha faltado el candidato oportunista, que ha sido apabullado, ¿no?, por las redes sociales. Ayer, lo del señor Urresti es una vergüenza. Tú no mandas mensajitos, pues, ¿no? Pero sí hay que decir que casi todas las campañas en Lima suspendieron sus mítines de cierre ayer, lo cual es perfectamente razonable. No en el resto del Perú, pero sí en Lima, porque ayer nos despedíamos de un candidato que nos decía que su mitin de cierre en el Villa El Salvador y que lo estaban cancelando. Y le dije, sin más les vale cancelarlo, ¿no? Porque no hay
fiesta democrática, por más democrática que sea finalmente fiesta, cuando tienes que enfrentar una tragedia de estas dimensiones y cuando toda la ciudad se está movilizando para donar sangre, ¿no? El número de heridos es enorme. Así que vamos a tener, como les digo, este fin de semana mucha más información sobre el estado de las víctimas, ¿no? ¿Qué es lo que primero se atiende, ¿no? Ayer todo el mundo de los responsables, primero las víctimas. Eso es lo primero que hace una emergencia, es atender, contener el daño, ¿no es cierto?, no se expanda, y atender a las víctimas de inmediato. Ahora, sí también es importante, y creo que algunos medios lo están haciendo, que me parece valioso, aprovechar esta desgracia para explicarle a la gente cómo tratar quemaduras. ¿Ya? Eso es de primeros auxilios. Agua fría, no pongan nada más que agua fría. Lo hemos explicado acá en el programa Mi Hogar tantas veces, pero a veces la gente pone en plastos. No. Agua fría, el agua fría. A ver, a mí me hicieron este ejemplo hace muchos años y creo que es bien útil, sobre todo las señoras, las amas de casa me van a entender rapidísimo. A ver, tú agarras 2 huevos, igualito los 2 huevos, ¿eh? Y los metes a una olla con agua hirviendo por la misma cantidad de tiempo, ¿ok? Suponte 3-4 minutos, 5 minutos para que sea huevo duro, ¿ya? Pero a los 3 minutos, uno de los huevos lo sacas y lo metes al agua helada. Y el otro huevo, apagas el gas, apaga la hornilla, sácalo de la hornilla, pero déjalo en el agua caliente. Deja el huevo en el agua caliente y el otro mételo en el caño. Esperas un rato, abre el huevo que ya está frío y abre el huevo que seguía en la olla con el agua ya tibiona. Y compara cómo está cocido. El que metiste al agua fría está muchísimo menos cocido que el que dejaste en agua caliente. ¿Por qué? Porque el calor se acumula debajo de la piel, debajo de la cáscara, y se sigue quemando. Si tú lo enfrías rápidamente, detienes esa cocción inmediatamente. Y al detenerla, reduces la gravedad de la quemadura. Yo conozco gente que tiene, conocimientos de primeros auxilios, que quemándose se ha tirado a una poza o a una piscina. Y tirándose a la piscina, la quemadura terminó en una quemadura de primer grado, porque se tiró a la piscina, o se tiró al río, o se tiró a la poza. O sea, hay también personas que cuando se están quemando se tiran al suelo y dan vueltas. El problema es que ahí oxigenas el fuego. Mucho mejor es taparlo, parar el fuego, taparlo, o sea, con una manta, pero al agua helada. Mientras más fría, mejor. A lo que tengas, al cuerpo de agua fría que tengas por delante, el caño, la piscinita de los niños, lo que sea, metes la mano, el pie, lo que tengas que meter. Enfría, hasta que te lleven a un hospital. No, pues te tienen que llevar a un hospital, porque el problema de las quemaduras es que inmediatamente, o sea, el órgano más extenso del cuerpo es la piel. Y la piel es una barrera que nos defiende de todas las infecciones. La gente con extensas quemaduras en el cuerpo no tiene esa barrera. E inmediatamente el cuerpo es atacado y no tiene cómo defenderse. Por eso es que se colocan apósitos en todo el cuerpo que son tremendamente dolorosos. Y eso es otra cosa muy trágica. No sé si el trabajo social que has hecho alguna vez ha sido pabellón de quemados. Es durísimo. Muy, muy triste. Muy triste. Es la parte más triste del Hospital del Niño, pero de lejos. La parte de Breña, el Hospital del Niño... Eso es duro. Entonces, obviamente, estas noticias han conmovido a mucha gente y han hecho que la gente se movilice, ¿no? Como debe ser. César nos recuerda desde Madre de Dios que ojalá que a partir de esto se haga una cultura de donación de sangre, ¿no? Y tengamos siempre sangre, porque hay mucha gente que necesita. Mucha gente que necesita. Miren, a veces ha venido gente a pedirme a la puerta del canal sangre tipo O. Y digo, pero si la O es la más fácil, todos tenemos O, es la universal, ¿no? ¿Por qué está pidiendo? No, señora, es que no hay nadie que dé. Pero ¿cómo no son gente que viene de provincia, sobre todo? Es que no tengo familiares. Y es una desgracia. Entonces, hay que dar. En las universidades, de vez en cuando, yo en la Católica doy, cuando llegan, yo siempre digo, pero ahí es fácil porque nadie me va a tomar fotos, pues, ¿no? Y eso también quiero decirlo. Una persona ayer me escribe, ¿y usted por qué no ha ido? Porque las personas como yo, lamentablemente, solamente contribuimos a hacer alboroto.
No contribuimos. Primero, no estoy en la edad. Y si me permiten donar, que yo encantadísima lo hago, lo he hecho siempre, lo único que generamos es un alboroto de selfies. Y es lo último que quiere el hospital con 200, 300, 400 personas en cola. No contribuimos en nada con nuestra presencia. Reitero, hay que ponerse en los zapatos de los otros y pensar cómo puedo ayudar. Y hacer lo que podemos hacer desde los zapatos en los que estamos. Salvo que me lleven como entretenimiento. Lo que te decía, de repente me pueden parar en una esquina, entonces la gente, para no aburrirse, ¿no? Me llevan como entretenimiento, se toman fotos conmigo, ¿no? Pero, digamos, como entretenimiento del público, pero no hay mucho más que pueda hacer. Salvo avisarles a dónde se está recibiendo, etcétera. Y que las donaciones continúen durante el fin de semana, sería bien bueno, ¿no es cierto? Y que también los hospitales den un poquito de facilidades, ¿no? Ayer felizmente han abierto los horarios hasta tarde y se han dado cuenta, ¿no? O sea, normalmente no tienes esta cantidad de donantes y, bueno, aprovechas para llenar tu banco de sangre, ¿no? Ha habido tanta gente y tanta necesidad. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos con Alberto Belaunde y con Gino Costa. Julio Arbizu venía para nuestro cierre de Juntos por el Perú de julio. Lamentablemente Julio Arbizu tiene unas hernias muy antiguas que lo molestan de cuando en cuando, sobre todo cuando hace mucho exceso físico. Y bueno, esta campaña de verdad es dura. Todos los candidatos que conozco se engordan, no pueden dormir, es una cosa terrible. Después vamos a hablar de Alberto Belaunde, de su libro, donde cuenta estas cosas sobre cuidar la salud de los políticos, pero lamentablemente ha estado internado anoche Julio Arbizu, unas cuantas horas en la clínica, le han puesto los calmantes para el dolor que necesita, pero claro, me ha escrito a casi las 7 de la mañana diciendo, acabo de salir a la clínica, imposible. Así que pronta mejoría a Julio, que desde la cama nos debe estar escuchando, y pronta mejoría, y que es una pena porque realmente queríamos tener una mesita como hemos tenido todos los días diversa. Ya tenemos las cifras de los invitados que hemos tenido. Sí. ¿Y llegamos a los 50? Llegamos a los 50. Llegamos a los 50 invitados. Con Julio iba a ser 51. Con Julio hace 50. Este humilde programa ha tenido 50 invitados de 10 listas, sí, ¿no? Así es. Hemos llegado a tener 10 listas parlamentarias. Sí, acá. Ahorita hacemos una pausa y regresamos con todos los datos. Con toda la información. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ustedes van a ver en este momento, unos minutos, mientras estamos hablando, Julio, si puedes poner todos los invitados que hemos tenido en esta campaña política. Hemos llegado a 50 invitados durante... 3 semanas. Sí, 3 semanas. 3 semanas. Algunas ausencias, hay que decirlos también. Fuerza Popular no vino un día, Acción Popular no vino un día, uno de Juntos por el Perú no vinieron un día, pero hemos logrado con muchísima, con muchísimo trabajo, traer el mayor número de invitados posible en un espacio muy cortito, porque esto tiene 1 hora diaria, ¿no? Hemos prorrogado por un poquito, hemos alargado el programa, pero de verdad, 50 invitados. Y tenemos de casi todos los partidos que tienen alguna opción, ¿no? Evidentemente no ha venido nadie del FREPAP, sí, claro, estoy consciente de eso. Pero hemos tratado de que la mayoría esté. Y miren, hemos traído, acá dice, Somos Perú han venido 3. Perú Patria Segura 3. Podemos Perú 2. Vamos Perú 1. Acción Popular 3. Fuerza Popular, mira, 3 también. APRA 1. Perú Nación 1, Frente Amplio 5, bien rojos estamos acá, 4 del PPC, Alianza por el Progreso 5 también, hemos tenido 13 de los morados, muy morado, es que hoy día estamos malogrando porque vienen ellos dos, pues ya, y 1 de Democracia Directa, y acá hay más, por acá hay más, y 1 de, más, como 5 de Juntos por el Perú, Juntos por el Perú 5, sí, Frente Amplio y Juntos por el Perú, suman más que los morados, ¿ah? ¿Para qué van separados? Pues han debido ir juntos. Pero efectivamente hemos tratado de tener el mayor número de candidatos posible. Como decimos, Abel hace lo posible por tratar de colocar a todos, pero no es fácil, pues, porque primero no todos quieren venir, y segundo, cuando ya les separamos el sitio nos plantan, también eso es el otro problema, y al final, los 3 últimos días todos quieren venir, es un poquito complicado.
Muy bien. Estamos entonces terminando esta campaña. Esto sí se puede hacer, por si acaso. No se puede hacer mítines, manifestaciones públicas, pero entrevistas sí. Con Alberto Belaunde y con Gino Costa, que los he invitado porque ellos, en sus casos, regresan al Congreso. Esta no es su primera campaña, es su segunda campaña al Congreso. Y sería bueno que nos hagan primero, siendo ya dos personajes muy conocidos, un balance de qué tan distinta ha sido esta campaña. A ver, Alberto Belaunde. Bueno, buenos días con todos, gracias por la invitación. Yo tengo una explicación clarísima de por qué hay más invitados que han venido del Partido Morado, porque no nos corremos y siempre llegamos cuando nos invitan, nunca cancelamos las entrevistas. Entonces, esa es la explicación de tu gráfico. Han tenido un buen entrenamiento en esa materia, porque hay partidos que no les dicen eso a sus candidatos, no, tú cancela nomás, no pasa nada. No, es un tema de respeto con los periodistas y con los oyentes. Y oportunidad perdida, porque no va a volver a haber otra. Así es. Bueno, esta es una campaña distinta sin duda, ¿no? Yo creo que es una campaña muy injusta para las caras nuevas, porque hay pocos espacios para hacer campaña. Es una campaña que en realidad ha durado 3 semanas, ¿no? Entonces no solo es explicar propuestas, sino decir quién eres, ¿no? Entonces hay candidatos que lo han logrado con mayor éxito que otros, pero una cosa, un sinsabor que me queda de esta campaña es cómo hay determinadas estrategias para hacerte conocido que todavía encuentran resonancia en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, quien apela a discursos de odio, a discursos de discriminación, de racismo, claro, recibe el rechazo de un grupo, pero al mismo tiempo recibe la atención de todos los medios, que es lo que buscaban, ¿no? Afortunadamente, según las encuestas que conocemos hasta el día domingo, que es la fecha legal para conocer encuestas, parece que el grupo que concentra a más de esas personas va a ser tremendamente castigado por el electorado. Y al producirse ese castigo, se caerá uno de los mitos ultraconservadores que se ha construido en los últimos años, que es que para tener una campaña exitosa tienes que abrazar una serie de agendas que niegan derechos. Ahora, votamos en el referéndum pasado para que no haya publicidad en radio y televisión, pero la OMPE tenía que distribuir, ¿no es cierto?, minutos al aire, comprados por el Estado, más amplios que los de la tradicional franja electoral. ¿Ha sido así? ¿Cuál ha sido, por favor, Gino Costa está con nosotros, el comportamiento en cuanto a minutos al aire o distribución de minutos al aire de publicidad electoral? Porque si no la van a dar, estamos en problemas. Gracias, Rosa María. Buenos días, Abel. Yo creo que no ha cambiado mayormente la franja, a pesar de que el cambio más importante ha sido de que no se puede comprar propaganda electoral en radio y televisión. O sea que eso obliga, esa prohibición constitucional aprobada en el referéndum, obliga a que la franja sea mucho más generosa de lo que ha sido. Siempre era lo que quedaba en la campaña, nadie le da importancia. Hoy día, en radio y televisión es lo más importante, la franja. No se ha adecuado, y eso tenemos que hacer en el Congreso. Es lo primero que vamos a tener en relación con financiamiento de partidos, además de darle a la OMPE dientes para que pueda cobrar las multas que impone y que nadie paga. Ahí hay dos, normas de desarrollo constitucional que están pendientes, claro, porque en el nuevo Congreso, ¿no? Esto ha sido como un ensayo de lo que van a ser las elecciones del 2020, las primarias y luego las del 2021. Y el ensayo nos está diciendo que en materia de publicidad electoral hay un problema bien serio. Y a mí me extraña que no hayan protestado los partidos, ¿ah? Están un poco callados en este tema, pero tienen que decir, oiga, nosotros dijimos que sí a cambio de una distribución equitativa de los espacios en radio y televisión, y no nos los han dado. Ahora, Alberto dice que la guerra sucia en efecto ha marcado, felizmente que ha marcado la campaña, pero no ha beneficiado a quienes la han ejercido hasta ahora. Ojalá que eso se mantenga hasta el final. No sabemos. A ver, Gino Costa, que es más político todavía que Alberto, porque tiene más canas. Explíqueme esto, porque hasta ahora yo no lo entiendo. A ver, el 80% del país estuvo a favor de la disolución del Congreso. Muy bien. Ese 80% se debía expresar en esta elección. Sin embargo, la encuesta del domingo pasado, con 50% indecisos en Lima, 40% en provincias, ya lo que ustedes quieran. Pero la encuesta del domingo pasado, ¿qué nos decía? Que si uno sumaba los congresistas de Acción Popular, los de APP y los de Fuerza Popular, probablemente tenían los 87 votos para vacar al presidente en el próximo Congreso. Que son los 3 partidos
además de Contigo, etcétera, pero son los 3 partidos que apoyaron la juramentación de Mercedes Arauz. Explíqueme eso, yo no entiendo. Entonces, ¿están premiando a los que se opusieron a la disolución del Congreso? No, yo creo que lo que pasa es que el estilo de Fuerza Popular y el APRA, además la presencia mediática siempre grande de Fuerza Popular y el APRA, ha hecho que la gente solo identifique a esas 2 bancadas como los responsables de un Congreso obstruccionista y de un Congreso que quiso imponer a la mala un tribunal constitucional y que intentó vacar al presidente luego de disuelto el Congreso. Pero creo que esta semana, donde mucho más gente está conociendo el rol de comparsa que cumplió Acción Popular, se va a ver reflejado en las elecciones del domingo. Yo creo que la gente se está dando cuenta del lamentable rol que cumplió Acción Popular, que además no ha tenido ningún tipo de autocrítica, ¿no? La excusa es, no, nosotros no estuvimos, somos gente nueva. Pero hay una responsabilidad partidaria, ¿no? No, la número 1 de Lima, por lo menos, ha dicho que la disolución fue inconstitucional. Además. Y el número 8, Pedro Morales, que lo conocemos porque ha sido asesor de la bancada de Acción Popular en el Congreso disuelto, insiste en que estamos ante un golpe de Estado, después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, entonces estas personas, si sostienen esto como partido, cuando entren al Congreso, buscarán, digamos, Fuerza Popular no ha dicho que va a vacar al presidente, de hecho que lo va a evaluar. O sea, no lo descarta, lo va a evaluar. Pero no solo eso, Rosa María, también querrán que vuelva el primo de Olaechea al Tribunal Constitucional, impulsar de nuevo un Tribunal Constitucional que no cumplía las garantías mínimas, seguirán apoyando normas como la ley que intentó prohibir la disolución del Congreso, que fue declarada inconstitucional, que contó con los votos de Acción Popular, se pondrán de perfil en los temas incómodos, como hizo Acción Popular con la ley Mulder y con otros temas. Entonces, yo creo que de aquí al domingo todavía hay espacio y esta semana ha sido muy importante para que la gente tome conciencia. Digamos, porque además las izquierdas deberían haber sido premiadas, ¿no? Porque ellas apoyaron justamente la disolución del Congreso. Y sin embargo, en la votación, hasta ahora, reitero, cifras de la semana pasada, la izquierda, solo Frente Amplio, está arañando pasar la valla, arañando. O sea, ahora me criticaban a mí por un podcast que me pidieron del Washington Post, que yo decía, ¿cuáles son los que están fijos? Bueno, de acuerdo a las encuestas, fijos son Acción Popular, Fuerza Popular y los morados. El resto está peleando. Pero igual, o sea... APP probablemente también, que es, y otro, APP también. Es otro partido que ha sido comparsa del fujiaprismo en el Congreso disuelto. Y ahí sí los votaron a todos. Y Alianza para el Progreso, que terminó con 3 congresistas presos, ¿no? Eso es un récord que nunca se había visto en un Congreso. Señor Acuña, con que llegaron al Congreso. Señor Acuña, preséntese a los récords Guinness, porque ninguna agrupación ha terminado con más de 1/3 de su bancada presa. Usted sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí, pues, 3 de 8, ¿no? Ahora, digamos, lo que ha tenido la guerra sucia, la ventaja, digamos, para los fujiapristas y sus aliados, es que ha distraído las cosas. Entonces hemos perdido un montón de tiempo en el jabón y en los ataques racistas contra Julio Arbizú, hemos perdido tiempo en el video, ¿no? Si a eso le sumas la propia conducta de la autoridad electoral, que no ha ayudado, porque seguimos teniendo gente que le excluyen o que no la quieren excluir, como a Mora. Claro. Si Mora dice, yo no quiero ser candidato. No, es que ahora dice que sí quiere ser. El partido dice, yo no quiero ser candidato. El Perú reclama que no sea candidato. Y la autoridad electoral, que ha excluido a gente porque no declaró que había vendido una motocicleta del año 75, ¿no es cierto? Dice, a Mora no lo puede excluir. No, ya sé, pero Mora quiere... El problema es que Mora quiere ir. Mal, y yo creo que... Mora ahora sí quiere ir, está molesto con ustedes. Si queremos un nuevo sistema político, y por eso hay que hacer reforma política, hay que verlo de la autoridad electoral. Sí, claro. O sea, mucho que desear. Pero además, Gino, la propia autoridad electoral durante años nos han dicho, ojo con los jurados electorales especiales, institucionalicemos los jurados electorales especiales, que sean integrados por concurso. En todos los proyectos de código electoral, el propio Jurado Nacional de Elecciones lo decía. ¿Y qué pasó en el Congreso? Fuerza Popular, con el intento de reforma impulsado por Patricia Donay, dijo, ahorita no, joven, en otro momento, ese es un insumo más, porque claro, les conviene el caos. Ahora, al fujimorismo le conviene el caos. Vamos por elecciones. partes. Ustedes también han sufrido sus golpes, ¿no? Lo de Mora ha sido un golpe, sí, claro, del que creo que salieron rápido, pero como dijo un titular que es muy bueno, el tema del tramposo Monse, ese sí está más difícil, ¿eh? Y es que, de nuevo, el problema no es la conducta privada del señor Guzmán, el problema es su respuesta política.
sea, Alan García, como decía yo anoche, pues maestro y guía en estas materias, ¿qué dijo? Yo estaba separado, conocí una dama de las más altas cualidades, él ha podido decir también que conocí una chica linda, buena, generosa, y bueno, sí, tuvimos unos días de locura y amor, y bueno, ella me dejó y yo regresé donde mi esposa, que me ha perdonado. Y se acabó la historia. Claro. Pero si sale a decir, no, o sea, como que no balbuceaba, y todos sabían que ese tema iba a salir. Creo, Rosa María, en primer lugar, trazar la cancha de manera clara, ¿no? Uh-huh. El señor Julio Guzmán no es candidato en esta elección. Y si reclamamos institucionalidad en los partidos políticos, y hay un esfuerzo del Partido Morado en tener una institucionalidad más allá de su líder, es importante que lo recordemos. Gino Costa y Alberto Belaunde somos candidatos y estamos acá dando la cara. El señor Julio Guzmán no es candidato. Y el señor Julio Guzmán va a tener que dar muchísimas explicaciones, porque creo que nadie se siente cómodo con lo visto el día domingo, ¿no? Y él va a tener que explicar primero para la militancia, porque se vienen las primarias, muy bien esta posición, y luego al país si es que va más allá de las primarias. Pero sí creemos que esto, un video del 2018, sacado una semana antes, tiene por objeto que, claro, no hablemos de los blindajes en el Congreso, que no hablemos de la reforma política, que no hablemos de todos los abusos del fujimorismo y sus comparsas, para que nos distraigamos justamente. ¿Cómo van a salir de esto? Porque lo que me dicen ahora es no. El nuevo candidato de los morados es Salvador de Solá. Y como usted le cedió su turno para hablar, de repente pues están en conversaciones. Claro. No me habías contado, Guino. No tengo idea yo de eso. No tengo idea yo de eso. Pero yo creo que con Mora se reaccionó bien y rápido. Y con lo ocurrido el último domingo también. El partido se ha reunido en la mañana a deliberar sobre esto, y en la tarde con el candidato presidencial, en una reunión donde se ha hablado, digamos, a calzón quitado, como debe ser, exigiendo las explicaciones, y el partido ha considerado que esas explicaciones eran suficientes para el partido. Yo no comparto pero me parece bien la manera como ha reaccionado el Partido Morado. Y no comparto porque creo que, siendo verdad lo que dice Alberto, que este es un intento de distraernos, el negar lo ocurrido, claro, impide que esa distracción salga de la agenda. Y entonces hemos terminado pasando todas las semanas dando las mismas explicaciones absurdas y discusión sobre el mismo tema. Claro, mientras que, como tú dices, si tú dices, oye, ocurrió esto, lo lamento. Claro, se acabó. Ya no es tema. Ya no es tema. Yo creo que esa es la gran lección. O sea, es la respuesta que se necesita, porque dorar la píldora ante las evidencias no te ayuda pues a sacar un tema distractivo de la agenda. Y menos la última semana, ¿no? Sí. O sea, es evidente que quien sacó esto ha jugado también en el límite, porque... Y se ha visto además en redes sociales algunos que no tienen tanta experiencia claro, dentro de ese sector adelantándose con el chisme. No, se adelantaron con el chisme mal, quedó pésimo. Se sabe de dónde viene, todo lo demás. Pero además es un arma de doble filo, sí, porque esos temas pueden ser más bien muy beneficiosos para quien lo sufre. No en su casa, obviamente, ¿no? Además, pero en la calle, sino... Y además, Rosa María, algo que nos ha por pasado... Por algo Montesinos nunca sacó el video de Toledo con las dos gringas, pues porque lo beneficiaba. Algo que nos ha pasado a Gino y a mí en estos días, porque hemos seguido haciendo campaña, hemos seguido dando la cara a la gente, conversando con la gente en las calles, es que las personas separan muy bien la elección del 2020 de la 2021. ¿No? Y sentimos confianza hacia el Partido Morado para el equipo parlamentario que hemos armado en esta campaña, y sí va a tener que haber un esfuerzo de Julio Guzmán para la siguiente campaña, para reconstruir la confianza que tenía, ¿no? Claro, porque como ustedes mismos lo dijeron, pues nadie sabe lo de nadie, o sea, nadie hubiera imaginado que el general Mora tenía esa conducta en su casa. Y ahí hay una reflexión muy importante para los oyentes y para nosotros mismos, ¿no? El problema de los agresores familiares es que están invisibles en la sociedad. Puede ser ese primo a quien quieres muchísimo y con quien creciste, puede ser ese vecino educadísimo que te saluda todas las mañanas, o esa persona que admiras en el trabajo, y no se sabe. Pero una vez que se sabe, no se puede ser ni indiferente ni cómplice. Y yo sí reconozco en el Partido Morado que el día que salió la noticia, el mismo día, se le sacó. Siendo fundador del partido, no es tan fácil. Comparemos esto, por ejemplo, con el APRA,
que mantiene a Luciana León, para la cual hay muchas pruebas Le o han muchos indicios de corrupción, suspendido la militancia. pero sigue siendo la representante en la comisión permanente. Ah. Todos los días está Luciana León hablando a nombre del APRA en la comisión permanente. Wow. No ha dejado de ir. En cambio, acá Gino Costa tiene que regresar el lunes a la comisión permanente. Sí, bueno, después de una larga licencia sin goce de haber, ¿no? No, yo sé, pero ¿eso es un premio o es un castigo? Yo creo que va a ser un castigo. Ahora, definitivamente. hay gente que dice, ¿el Congreso que viene va a ser mejor o peor? Y como ustedes van a estar en los dos, si Dios quiere, ¿no? Solamente Dios lo sabe, pero supongamos que estén en los dos. ¿Creen que va a ser mejor o peor que el anterior? Yo creo que va a ser mejor porque no va a tener Fuerza Popular en el poder que tuvo, ¿no? Pero si hay una alianza entre Fuerza Popular, APP y Acción Popular... Sí, hay y lo vacan a Vizcarra y le hacen presidente a Mecha Arauz. Claro, eso es un riesgo hay real. siempre ese peligro, Eso hay es lo que siempre hicieron ese el 30 de peligro. Ahora, septiembre, ha cambiado un poquito el clima de la opinión pública también, Sí, ¿no? pero creo que la campaña tiene que ver con esto, pues por eso decíamos, la campaña ha sido corta, la campaña ha sido sucia, lo que Bien significa sucia. que te distrae de los grandes temas de la agenda, Bien sucia. con mucha interferencia de una autoridad electoral, ¿no es Complicada. cierto?, que ha sido protagónica por las tonterías que ha ido haciendo a lo largo del proceso, y entonces ha habido poco tiempo para discutir esto. Oye, si la mayoría del país aplaudió la disolución porque estaba harta de la obstrucción y el blindaje, entonces, digamos, ¿quiénes nos ofrecen un Congreso diferente? Ese debate ha sido muy escaso. Muy escaso. Y Pero, además, como dice Alberto, en estos días finales, uno lo ve en las redes, la gente está empezando a decir, bueno, ahora que tenemos que ir a votar, Claro. pensemos bien, porque si queremos el mismo Congreso, entonces vota por Fuerza Popular y por quienes lo acompañaron todos estos y además estos explico el años. problema para que lo entienda la gente que lo van a tener que enfrentar a ustedes. El señor Ceballos dijo que iba a ir a hacer una cuestión de confianza por los decretos de urgencia, puede hacerla, pero tiene poco tiempo el señor Ceballos, porque el señor Ceballos tiene que ir a hacer una cuestión de confianza sobre su investidura. Claro, o sea, y de todas maneras es cuestión de confianza. Tiene que ir de todas maneras, muy bien. Supongamos que no se la dan, ¿ya? Entonces el presidente tiene que nombrar un nuevo gabinete, ¿ok? 28 de julio está a la vuelta de la esquina. Y a partir del 28 de julio, el presidente Vizcarra no puede disolver el Congreso. Entonces el Congreso se puede divertir a morir, como no lo soñó Fuerza Popular, porque este es un presidente sin bancada, sin partido, sin apoyos, más que apoyos programáticos, concretos, ¿no? Y puede ser un infierno el último año. Y si a ustedes les pareció horrible los primeros 3 años, prepárense para lo que viene. Pero hay una buena noticia, ¿Cuál es la buena noticia? que es que los votos recién empiezan a darse este domingo a las 8 de la mañana. Y tenemos... Yo no creo en las encuestas, me vas a decir. No, tenemos suficiente tiempo para conversar esto con nuestra familia de amigos. En el Perú, Radio Bemba es absolutamente poderoso y hay que hacer esa reflexión. Si no queremos entrar nuevamente a un escenario de confrontación, a un escenario de posible vacancia, a más de lo mismo como si el 30 de septiembre no hubiese pasado, entonces no votemos por quienes generaron ese clima. ¿Quiénes son? Digámoslo con todas sus letras. Fuerza Popular, el APRA, Alianza para el Progreso, Acción Popular y bueno, bancadas que no van a pasar la valla ni a balas. Entonces, hay que ser conscientes que si queremos una nueva oportunidad, que es la idea de la disolución del Congreso, tenemos que votar distinto. Una nueva oportunidad para premiar o castigar. Así es. Entonces tú decides a quién premias y a quién castigas. A mí me parece que la posición de ustedes está siendo castigada por el electorado. Ustedes estaban a favor de la disolución y me parece por los resultados, reitero, de encuestas de la semana pasada. Hasta ahora, nosotros encabezamos la intención de voto No, en Lima, yo lo ¿no? sé, no, como O Partido sea, Morado. tampoco está malo eso. Ya, Y a nivel nacional vamos segundos empatados. Ya, pues, pero... Y no muy lejos de Acción Popular. Ya Yo sé. creo que Acción Popular está Pero ustedes... en Claro. caída porque la gente reconoce pero, digamos, que... Pero si la izquierda no entra, Sí. que puede no entrar, Podría me no gustaría entrar. que entre, porque todo Congreso debería tener una ala izquierda, pero si la izquierda no entra, en la línea de los partidos, ustedes se quedan al centro, pero pegados al precipicio hacia la izquierda, y la derecha se llena con partidos que sí apoyaron al fujimorismo y al APRA en la necesidad de no disolver el Congreso el 30 de diciembre, el 30 de septiembre. Y de nuevo, la renuncia de Mercedes Arauz no ha sido todavía recibida por el Congreso. Mercedes Arauz sigue siendo vicepresidenta del Perú, legalmente vicepresidenta del Perú. Entonces, no se recibe su renuncia, se vaca el presidente Vizcarra, Mercedes Arauz presidenta,
y ahí los quiero ver a ustedes dos. No, un escenario que creo que ninguna de las personas que nos está escuchando o viendo quiere, ¿no? Y por eso es tan importante el voto este domingo. No sé qué va a pasar. Ahora, Lo otro, para responder a tu primera pregunta, creo que el número de partidos también es un problema, ¿no? Tú no puedes tener pues un debate serio No, el sobre debate lo que ha que hecho- estamos proponiendo, ¿no? Que la gente escuche y con el que la gente se enganche si tiene 21 partidos. O sea, no es posible. Y la reforma política está orientada a reducir esos 21 a 6, a 7. Que eso es Lo lo que se razonable, reduce al ¿no es final cierto? en Un el sistema Congreso. con varios, Y con varios partidos. No quisiera que se nos pase, Rosa María, ahora que Gino menciona la reforma electoral y la reforma política, el primer proyecto que tiene que ser aprobado en el nuevo Congreso. la suspensión del año, ¿no? Y no solo antes, incluso que la suspensión del año, restituir el voto a los peruanos en el Sí, exterior. de todas maneras, se escucha mucha En gente. esta elección, porque yo lo sé, por eso lo menciono, en esta elección sí van a poder votar. Este domingo los peruanos en el exterior sí votan. Pero si el nuevo Congreso no actúa Así rápido, es. no van a poder votar el 2021 cortesía de Rosa María Bartra y su Comisión de Constitución. Pero Tenemos que actuar rápido. Pero para poder aprobar esa norma y que tenga vigencia, lo primero que tienen que derogar es la norma que prohíbe cambiar las reglas Así es, electorales por supuesto. durante 12 meses. Por supuesto. Así es. Porque si no, no se puede aprobar nada. Ahora, Sin para duda. los peruanos en el extranjero no solo hay que garantizarles el voto a futuro, sino la representación Sí, en el hay que darles Congreso. un distrito Y eso se electoral. hace con una reforma Es- constitucional que es perfectamente Eso es lo posible que hacerla está- ahora. Así Así eso es. es lo que propone la Comisión Tuesta, y Rosita Barta, por volarse el artículo entero de la propuesta, cut and paste, se voló el voto de los peruanos en el exterior. Sin debate, sin Sin nada, información, no, nadie sin se dio nada. cuenta. Además dijo, no ha sido un error. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? No A se, ver, no se cayó, se desplomó. se desplomó, dijo, El se desplomó. artículo. No ha sido un error, ha sido una omisión. Una deficiencia. Una deficiencia. Una pésima O sea, técnica parlamentaria, no lamentablemente sabe por- ni legislar. Lamentablemente por todas estas cosas, el debate ha sido pues escaso. Sobre reforma política que hemos discutido, si está a Nada. favor o no, De la con eliminar la bicameralidad, inmunidad parlamentaria que y ni la siquiera- bicameralidad. y la punto. mayoría no están, la mayoría, yo les diría que no están de acuerdo con eliminarla. La mayoría está de acuerdo con pasarla a la Corte Suprema, que ya es un avance, o al Tribunal Constitucional, que ya es un avance, pero no están de acuerdo con eliminarla. Esa es una novedad, ¿no es cierto?, que a los políticos no les gusta. Y luego hay otros temas que sí Alberto ha tenido, que es parte de su agenda personal y que los ha llevado también, que no se han discutido bien o se han discutido en términos muy maniqueos, que es todo el tema de los derechos sexuales, en fin, el matrimonio, la unión civil versus el matrimonio igualitario, etcétera. Y ahí también podría haber un debate bonito, rico, Así es. pero no se ha dado, ¿no es cierto? No se ha dado con la profundidad y el respeto que la gente merece. Y yo aprovecho que señalas este tema, Rosa María, para comentar una noticia que me he enterado el día de hoy en la mañana y que me ha dado mucha pena, que es el fallecimiento de Guido Infante, activista LGTB. Guido estaba hospitalizado y hoy día nos hemos enterado que ha partido. Guido es una voz valiente, radical en su compromiso con los derechos humanos, con un humor mordaz y una presencia muy importante en las discusiones dentro del colectivo y hacia afuera. Yo No lo siempre te conocí. hacía pensar. Yo lo conocí mucho a través del Twitter. Así es, y nos ha dejado el día de hoy. Yo quisiera darle las condolencias a su familia, a sus amigos y a todo el colectivo LGTB. Vamos a hacer una pausa y rezamos con la parte final del programa porque ya ahorita viene la misa y nosotros con la misa concluimos la campaña, como debe ser. Nos regalan unos minutos más. Pero Ya, vamos a la pausa y rezamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y Última sí, pregunta. estábamos ya cerrando la campaña, como les dije al principio. Iba a venir Julio Arbizú también para sentarse, porque le deseamos una pronta mejoría. Tiene una cosita, que es como dicen, de cuidado, no es de preocuparse, es de ocuparse, pero bueno, con el dolor que tiene en la espalda no puede venir. Y bueno, ustedes los veo muy sanos, ¿ah? Debe ser la experiencia. No, En comparación, a ver, Gino, en comparación con el 2016, la del 2016 fue más larga, ¿no? Larguísima. Empezó en enero y terminó en abril y después segunda vuelta. Ya, O sea que olvídate. ya. Pero esta ha sido de una intensidad. ¿Ah, sí? Sí, sí.
tremenda Claro, también. porque es otra agrupación política, es otra... Por eso... No, y muy difícil salir a la calle con los niveles de desafección que hay. Y nosotros hemos estado en la calle. Ajá. Y hay gente que te recibe con mucho cariño, te identifica y dice, adelante, yo estoy contigo. Pero hay gente tú que- también percibes ese Claro. universo de gente que o tiene simpatía por otros o simplemente está hasta acá, de los políticos, de la corrupción y de todo. Pero que le Y a falta esa razón. gente tiene que convencerla, ¿no es Claro. cierto?, de que Pero hay no que le- animarse por pero no es le falta interesante- razón. Es interesante porque no es que la gente odie la política. No. O sea, yo he ido a mercados, en las estaciones del metro y tal, y tú le preguntas a alguien qué problema identificas en el país y nadie te dice un problema individual. No. Todos te dicen un problema colectivo y no solo eso, sino cuál perciben que es la solución. Eso se hace política. Claro. Lo que odian son a los políticos de siempre que no solucionan esos problemas, ¿no? Pero la gente es política, porque la gente tiene una idea de colectivo y una idea de cómo ese colectivo puede progresar. Necesitamos reconciliar la política formal, la política representativa, con esta política ciudadana que está en las calles. Mi mensaje, digamos, final, porque estamos cerrando, es: la gente cree que se abre un nuevo periodo y nos olvidamos del pasado y ahora todo es, ¿no es cierto?, concertación a futuro. Pero las grandes líneas divisorias que tuvimos en el país y en el Congreso hasta hace poco tiempo van a mantenerse. Es decir, ¿va a seguir el blindaje a los cuellos blancos o no? Esa es una primera pregunta y nosotros decimos definitivamente no es la primera tarea. ¿Vamos a hacer un esfuerzo por proteger a la política y la justicia de las influencias de la corrupción? ¿Sí o no? Nosotros decimos reforma judicial y política. Y hay que terminarla y tenemos los proyectos ya Listo. presentados. O sea, la Comisión Tuesta hizo su trabajo. ¿Vamos a seguir saboteando a la SUNEDU? Claro. Es decir, la Garcilaso de la Vega, que le han quitado el licenciamiento, y la Telesub, y a las peruanas, no se van a ir, digamos, a su casa contentos protestar. si viera a qué otros negocios entran. Ya presentaron las acciones ante el Poder Judicial y van a seguir peleando. Entonces nosotros en el Congreso estamos comprometidos a proteger la reforma universitaria y la SUNEDU. La violencia machista, vamos a seguir defendiendo el enfoque de género para acabar con el machismo, la educación en salud sexual y reproductiva, o no. Todos esos temas están Así es. en Que la fueron, agenda, que, ¿no es lo- cierto? que son los grandes temas que dividieron el Congreso. Y Rosa María, acá Y no van a desaparecer, van a seguir estando ahí. Así Entonces, es. votemos pensando en esos temas y en quién representa mejor, ¿no es cierto?, la protección de la reforma universitaria, de la mujer, y las reformas políticas y creo que el judiciales. Partido Morado tiene una ventaja competitiva. No solo esto está en un plan de gobierno parlamentario que nos compromete a todos, sino que Gino y yo estuvimos en el Congreso pasado. Sabemos dónde están las trampas que tenemos que desactivar. Sabemos dónde va a estar los trucos para intentar pasar piola. Podemos ser congresistas desde el día 1 de un congreso que va a ser muy breve. No hay tiempo para dedicarse a aprender en qué consejo es parlamentario. Tenemos que trabajar desde el primer día. Y nosotros podemos ayudar al Partido Morado con nuestra experiencia para que esto sea así. Me sumo a esa pieza publicitaria, agregando solo un puntito. En un congreso que no solo va a ser breve, sino que va a ser mayoritariamente integrado por gente joven y con poca experiencia política. Es lo que iba a decir. Entonces, si queremos hacer lo que hay que terminar de hacer y que no pudimos en el Congreso disuelto, requieres algún tipo de experiencia. Y, digamos, esa es una ventaja, creo, comparativa que tenemos nosotros, porque tenemos esa experiencia de este Congreso, Así conocemos exactamente lo que hay que hacer. Entonces, Ahí vamos. ojalá que... Ojalá Eso que, nos el público- ayude. que Dios nos El ayude. tema de la inmunidad, preguntan, la gente quiere estar convencida que se elimina la inmunidad. No, ellos quieren eliminarla. El plan de gobierno del Partido Morado habla de eliminación de inmunidad parlamentaria, sin medias tintas, sin que no mejor lo revise otro. Nosotros hablamos directamente de la eliminación. Así de claro. Claro, lo que pasa es que otros dicen, sí, nosotros estamos de acuerdo. ¿Está de acuerdo en qué? Ahí está el Claro, truco. ¿está de acuerdo en qué? Se aplican restricciones. un Claro, se asterisco aplica, abajo. no, es Y que también solo- estamos a favor de la reforma constitucional para que con una sentencia por delitos dolosos no pueda ser candidato a cargos de elección popular. Esa es otra reforma importante que viene de la Comisión Tuesta. Sí, y que además se aprobó en una primera votación. No sé qué interpretación le van a dar, si se necesitan dos Dos votaciones nuevas o una. o una, Yo no creo lo que sé. este Congreso es la continuación del anterior. Claro. No veo por qué tendríamos que volver a votarlo. Claro, o sea, como una segunda votación en una segunda legislatura, sí. Y la otra cosa que ya es de, probablemente ustedes ingresen al Congreso, porque como dicen, tienen experiencia, hay que tomar algunas determinaciones sobre el receso parlamentario, porque
No, hay que eliminarlo. Ese Congreso complementario Tiene no que puede trabajar 16 meses Claro, sin parar. seguidos, ¿no? Sin parar, no va a haber receso. Eso No, es no lo más- debería haber. no debería haber receso. Además, considerando una cosa bien interesante, que los congresistas de este Congreso no pueden elegirse para el 2021. Entonces, no tienen la excusa de que en el verano tienen que hacer campaña. Y lo otro, Rosa María, además de modificar la norma que no puedes hacer cambios sino un año antes de las elecciones a 6 meses, igual eso te llega a agosto Claro. o septiembre, que es insuficiente para hacer reformas constitucionales en 2 legislaturas. Entonces, a lo mejor Hay que partir vamos a una. tener que tener una legislatura cortita, Claro. que porte termina a fines de mayo, ¿no? Claro, O sea, tener... sacar una de marzo a abril, de ahí la segunda regular que es de, digamos, mayo, junio, julio, y de ahí te disparas de agosto a diciembre. Exacto, ¿no? exacto, Ese es exacto. para sacarle 3 o 4, si se Exacto. considera la del próximo año. 4 con la del 2000. 2021, que ya no aplica para reformas constitucionales para ese proceso, pero sí para otras reformas constitucionales. Este Congreso, como vemos, puede ser importantísimo, va a ser importantísimo. Entonces que la gente Bueno, no eso vicie, depende del voto de la gente. que no vicie su voto, que favorece a los de siempre, que no voten por los que nos pusieron en esta situación. Demos una nueva oportunidad para tener el Congreso en el Bicentenario que el país merece. Yo solamente le voy a pedir a la gente una cosa mucho más modesta, que vaya a votar, de verdad. Y que vote. Y que vote, pero que vaya a votar, coja. porque siempre se dice que en el Perú hay poco ausentismo. El ausentismo es como del 20%, por distintas razones, pero puede haber más ausentismo en esta campaña, porque ese desafecto que ustedes han medido en la calle, pues existe. Dije, ¿para qué voy a ir a votar? Ahora, no solo ir a votar, Rosa María, sino votar. O sea, ¿cómo Claro. es posible que en Lima no hayan 2 personas, o una persona, o un partido que nos inspire la mínima confianza como para marcar por ese partido? Porque tú puedes ir a votar y vicias o votas en blanco, con lo cual dejas la decisión de Claro. cómo se integre el nuevo Congreso en manos de otros. Claro. Hay que ir a escoger. En Lima, yo he hecho el cálculo, ahorita son 756 candidatos. Claro, un justo en Sodoma hay, No hay pues, ¿no? 1 o 2 candidatos que te inspiren un mínimo de Un justo confianza. en Sodoma antes de incendiarla, por favor. Uno. Tiene que haber, señor. Deme un justo en Sodoma. Entonces, y el señor dice, comprometo- ¿no? Si me encuentra 5, ¿no? Si me encuentra 5, doble incendio. Entonces es lo mínimo que se pide como compromiso cívico para salir adelante, porque de lo contrario es decir, no hay solución a los problemas. No, claro que hay solución. Y nosotros somos parte de ese esfuerzo por decir, oye, acá hay una alternativa. Bueno, muy bien, a ver, nos tenemos que tenemos que despedir, porque ahora sí tenemos que ir a misa todos, gracias a los de la misa que nos están esperando. La misa es en vivo, por si acaso, aquí al ladito en el templo, vayan todos a misa. Y nos vemos el día Sí, lunes. Rosa pero- María, antes saludar a la provincia dominica, que Ay, ahí sí. era La inauguración, sí la inaugurado puse. un lindo Coincidencia hospital. de la vida, ¿no? En medio de una tragedia, la provincia ha inaugurado este lindo hospital, aquí nomás, frente al convento de Santa Rosa de las Dominicas, acá al frente De en los Tacna. dominicos. No, la Santa Rosa, Es de los dominicos. no los también, dominicos, no sé, sí. pero frente al convento, Frente, sí. queda la Casa Hogar San Martín. Y al costado Y al está. costado se han mandado un buen policlínico, Bonito, 4 muy pisos, bonito, bien muy bonito, bonito. modernazo. Sí. Eso a punta de donaciones, con razón acá no pintamos la entrada hace años, caracho. Porque claro, hay que levantar el policlínico, que los enfermos son mucho La más plata también es importantes. lo importante. Claro, lo que pasa es que acá todo se hace a punta de confiar en la divina providencia. Así que los invito a los 2 ateos a mi lado a que Agnóstico. agnóstico, a que En mi confíen en la divina providencia. Dios proveerá. ¿Ya? Y gracias a Dios proveerá, ayer se ha inaugurado un lindo policlínico lindo. acá al ladito. El Que es padre- un gran trabajo del padre Luis Enrique, Sí, ¿no? y el padre provincial y el doctor Valieri, que también ha estado. El él es doctor director también. Sí, lo vi médico. elegantísimo. Ayer vinieron muy elegantes todos los del programa Con Tu Hogar. En Bien. Tu Hogar. Nos Sí, despedimos. y también aclarar que hemos invitado a todos los partidos, lo hemos Sí. hecho por teléfono y públicamente acá en el programa, porque algunos dicen, no invitaron a fulano. Hemos invitado a todos. Vienen los que quieren y además invitamos desde diciembre y no nos daban ni bola. Porque somos chiquititos, porque nosotros somos muy conscientes de nuestra humildad. Entonces, bueno, tampoco vamos si no somos un canal de señal abierta, un canal de cable, somos lo mínimo, pues efectivamente. Pero los últimos serán los primeros. Ahora, es un pueblo muy religioso el nuestro. El nuestro, claro. Yo he Eso- encontrado varios, varias Claro. señoras sobre todo. Confía en la divina No se providencia. preocupe, póngase en manos de Dios. Así es, le han dado el mejor consejo que le pueden dar. Eso sí, vamos a hacer después, porque Santa Rosita es poderosa, una lista, ¿ya, Abel? De los Ya. que vinieron y de los que entraron. Ya. ¿Ya?
y vas a ver. A ver si este es un trampolín o no. Este set es Tenemos que milagroso, milagroso. Así que cuando ya tengamos la lista definitiva, una comparación entre los que vinieron y los que entraron. De los 50. De los 50. Los 50, 50, 50 exactos. contra la lista definitiva. Vamos a ver. Yo estoy segura que Santa Rosita no nos falla. Muy bien. Nos Muchas vemos gracias. El lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.